La Concejalía de Memoria Democrática proyectó el viernes 30 de enero en la Biblioteca Municipal, en una charla coloquio, el documental de 2024 titulado Fortificaciones presos esclavos, sobre los trabajos a los que se vieron forzados más de 30.000 personas durante la guerra y la posguerra, y entre los que destacan la construcción de más de 600 búnkeres en la costa. El acto contó con la participación de su director, Luis Almagro. Hoy podrán ver la presentación y el propio documental en este programa especial. Tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Bueno, pues el documental Fortificaciones presos esclavos forma parte de una colección que tenemos desde la asociación que se llama Las Voces de la Memoria. Se trataba de ponerle voz a algo que ha estado silenciado durante 40 años y 40 años en el olvido. Los que somos del campo de Gibraltar, desde que somos muy pequeños hemos jugado en las playas en los búnkeres. Fue algo que pues, a mucha gente nos atraía, ¿no? Hay en el campo de Gibraltar un par de asociaciones como el Foro por la Memoria y la Casa de la Memoria, que se dedican a trabajar el tema de memoria histórica. Ellos tenían una actividad que la actividad consiste en una charla divulgativa en torno a una primera línea de búnker, y en torno a eso van contando lo que fue el golpe de Estado del 18 de julio. Nosotros nos parece una actividad bastante interesante como para que eso se quedase solo en una charla cada semana o cada 15 días a un grupo muy reducido. Y hicimos este documental con un fin puramente didáctico y pedagógico, fundamentalmente dirigido a los centros educativos. Lo que pasa que sin saberlo nosotros, pues este documental nos ha desbordado, hemos recorrido la provincia de Cádiz, Andalucía, y nos lo siguen pidiendo, que es un documental que está teniendo mucho recorrido. Es un documental que no solo es narrativo, sino que tiene también una parte, el documental va alimentado con una serie de fotografías inéditas que no las encontráis en la red, que son las fotografías de los campos de concentración que hubo en el campo de Gibraltar. 19 campos de concentración de los que se ha borrado la memoria, ¿no? Esto no es como Alemania, donde ganaron otros, y a la gente se le contó la historia. La gente dice, aquí no hubo campos de concentración. Pues aquí sí hubo no solo hubo campos de concentración en España, sino concretamente también en el campo de Gibraltar. Tan es así que la Gestapo estuvo en San Roque viendo cómo era y perfeccionando lo que iban a ser los campos de concentración del nazismo. Esa tiene una serie de fotos, entre ellas sale una foto muy curiosa que es el tren de Tarifa. Todo el mundo sabe que en Tarifa no hay tren, pues en Tarifa se instaló un tren al objeto del cañón más grande que se había fabricado en Europa, que se descargó en Tarifa y se llevó hasta Punta Paloma, ¿no? Para hacer todas esas fortificaciones. No solo son los 615 búnkeres que componen las 3 líneas defensivas que tiene el campo de Gibraltar, una en costa, una a 400 metros y otra tercera a 800 metros, sino es una red de carreteras. La carretera que va a Ronda es una carretera que hicieron los presos esclavos. La carretera que baja de Alcalá del Valle hasta la costa, esa es una carretera que hicieron los presos. Hubo un sinfín de infraestructuras militares para entrar en la Segunda Guerra Mundial que hicieron 30.000 presos esclavos, de los cuales tenemos todos los nombres. El documental además lleva algunas fotos inéditas también de la desbandada, y nosotros siempre que hacemos un documental siempre intentamos meterle música, siempre y cuando no se dan los derechos para poder. En este caso lleva la música de Lucía Socán, de Todos los Nombres, que es una canción muy potente con la que terminamos el documental de Fortificaciones presos esclavos. Por lo que te decía al principio, ¿no? En Alemania, después del nazismo, a la gente se le llevó a los campos de concentración y se le sigue llevando. En Francia, por no ir a otro sitio, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se nacionalizaron las empresas. En España no. En el documental vais a ver una serie de empresas españolas, Dragados y Construcciones, los Patriotas de Ferrovial, un montón de empresas que conocéis todo el mundo, que cotizan en el IBEX, que se forjaron con mano de obra esclava. Eran presos que solo tenían que ser señalados para entrar en el campo de concentración. No tenían que tener ningún delito, alguien tenía que señalarlo y tú ibas al campo de concentración. Para salir del campo de concentración tú necesitabas unos cuantos informes a tu favor, una del cura de tu pueblo, otro del alcalde, del jefe de la falange y del comandante de puesto de la Guardia Civil.
Cuando esos 4 informes en aquella época llegaban, o cartas diciendo que no, pues salías del campo de concentración. Hasta entonces te quedabas ahí. Son campos de concentración de exterminio. Hay un trabajo hecho por unos historiadores de Granada que entrevistaron a todos los presos de Cúllar. En Cúllar fue un pueblo que se defendió frente al golpe de Estado del 18 de julio, y aparte de toda la gente que murieron, pues los que no murieron pues fueron llevados al campo de concentración, a los campos de concentración del campo de Gibraltar, concretamente al que está en Fascina. Ese campo de concentración era recibido con una paliza. Todos los años tenía una paliza, es lo que entraba. Y cuando le caías malamente al capitán, que el cual se da el nombre en ese trabajo que hicieron estos historiadores, pues cogía 2 soldados y decía, el primero que darle una paliza y el primero que lo mate tiene una semana de vacaciones. Hay un día, concretamente está documentado, donde mueren 42 presos intoxicados, porque el hambre era tan bestial que los presos no se le daba prácticamente comida, y la gente pues se comían todo lo que pillaban. Y una de las cosas que comían la gente, que no eran de ahí, porque no eran gente del campo de Gibraltar, y había fundamentalmente presos de Málaga, de Granada, de Almería, de Euskadi. A medida que ellos iban avanzando, pues iban mandando gente para retaguardia a esos campos de concentración, ¿no? Pues comieron una especie de cebolla, que no es una cebolla, se llama albarrana, que si uno la come, pues uno puede tener una diarrea, pero si una persona que no está alimentada, que está pues termina intoxicado y terminaron muriendo. Esas son las condiciones en las que se trabajó. La carretera de ronda, que se hacía pico y pala, o sea, al preso le daban o un pico o una pala. Y si caías malamente te daban pico y pala. Y si caías más malamente te daban pico y pala y saco. El saco era un saco de piedra amarrado a la espalda con unas cuerdas. Y eso no se sabe. Desgraciadamente, eso no se sabe porque aquí ya, como decía al principio, había 40 años donde no se ha podido hablar y 40 años donde había que olvidarlo, ¿no? Y después de 80 años, yo creo que nosotros entendemos que es momento de explicar estas cosas. Sigue existiendo un silencio porque es muy curioso que uno de los legionarios que participa en la toma de Barcelona y que confiscó todo el papel, terminaría montando una imprenta, después una librería, después haría los libros de texto incluso para los gobiernos democráticos. Y en esos libros de texto él introducía lo que había que saber de la guerra civil. La primera deformación que se pone es guerra civil. Aquí no hubo una guerra civil. Una guerra civil hubo en Estados Unidos entre el norte y entre el sur. En España lo que hubo fue un golpe de Estado. Esa es la primera deformación. Y a partir de ahí se va deformando. Ese legionario hoy en día es uno de los grandes medios de comunicación de España. Es uno de los grandes grupos. Como eso está construida toda la economía española, toda la economía. Grandes empresas textiles, pues también usaban mano de obra, en este caso no era masculina, era femenina, y las mujeres pues hacían, eso nunca llegaron a cobrar dinero por aquello, se lo quedaban al Estado. Eso, como decía, en Francia, esas empresas fueron nacionalizadas, entre ellas la marca Renault por colaborar con el nazismo. En España no se ha nacionalizado ninguna de esas empresas, son las que siguen mandando en la economía española. Hay algo que mucha gente, cuando ven el documental, dicen, y es que salen con otra idea de lo que pasó en España. Este documental y todos los documentales que hacemos está basado siempre en datos históricos. Al principio del documental saldrá una lista con 178 fusilados de Algeciras. Esos 178 fusilados son porque así lo pone el registro civil en Algeciras, no nos lo hemos inventado. Son 178. Cualquier historiador os diría, tenéis que multiplicar por 3, porque si vais al registro civil veréis que hay días donde mueren 5 personas, no se sabe de qué, o donde hay gente que desaparece. En cualquier sitio va a decir que multiplique por 3. Esto no es un panfleto. Todo lo que hay aquí está basado en documentación. Mucha de la documentación vienen de archivos militares, esto tiene un trabajo previo que hizo el Foro por la Memoria y la Casa de la Memoria, con historiadores y con investigadores en archivos militares. No son datos inventados, no son datos que salen de la nada, porque yo creo que es importante, a la mentira se le combate solo con la verdad y con los datos. Y eso es una de las cosas importantes que hay que resaltar de este documental. Pues dentro de como decía, este documental forma parte de una colección que se llama Las Voces del Silencio, en el que está Fortificaciones, presos esclavos. Hay 3 documentales sobre 3 supervivientes de la desbandada, uno sobre Manolo Triano, que tenía 6 meses cuando tuvo que irse de Málaga hasta Almería, se lo llevó su madre, que se llama El silencio te protegerá. Hay otro que es de Ana Pomares, que ha fallecido hace un año, que se llama Los 4 exilios de Ana.
Y hay un tercero, que es de una vecina de un pueblo de aquí al lado, de Alaurín de la Torre, que es María Hidalgo, que lo estrenamos en su pueblo hace un año, que todavía vive, o quizá hoy asiste. Me dijo que iba a hacer todo lo posible por venir, ya tiene una edad avanzada, que se llama La sonrisa que sobrevivió a la desbandada. Y ahora hemos sacado el último, que va sobre Manuel Sánchez Arca, que es uno de los arquitectos más importantes del racionalismo. Al margen de ser un gran arquitecto, era urbanista, un gran intelectual y dirigente del Partido Comunista, que hizo en mi pueblo, en Algeciras, da la casualidad que hizo el mercado, aunque no pone su nombre en la placa, pone el nombre del ingeniero. Del ingeniero Torroja, que era el que le auxiliaba. Esa cúpula que se hizo en tiempo de la República, hasta bien entrados los años 70 no se haría una cúpula en el mundo sin ningún pilar de esas características, se harían en Estados Unidos. Ese hombre fue un personaje bastante importante en la arquitectura, como te digo, es uno de los arquitectos más importantes en el mundo del racionalismo. Fue la persona que reconstruyó a través de fotos y de cuadros Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la persona que diseñó los centros de salud, los hospitales de guerra en dos formatos: el hospital de campaña, que tiene una serie de características que es distinta que el hospital de retaguardia, y los hospitales que diseñó tanto en la Unión Soviética como en la RDA, hospitales con una serie de metros en los pasillos que no eran normales, con balcones para que la rehabilitación y el estado emocional de los pacientes fuese mejor, con unas luminarias en los quirófanos para ampliar la luminosidad a la hora de las intervenciones, y una serie de características que no tiene nadie, ¿no? Hizo también muchas obras en Madrid, fundamentalmente en la Casa de Campo, lo que es la Universidad de Madrid. Gran parte se destruyó durante la guerra. Fue la persona que se encargó de las fortificaciones y fue el hombre que, juntamente con Pablo Picasso, del que era íntimo amigo, organizó en el año 48 la conferencia antifascista de gente del mundo de la cultura, donde estuvieron todos los grandes intelectuales en Checoslovaquia. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y las mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por venir a un acto como el de hoy. No ha sido fácil durante muchos años convocar actos de memoria democrática, de memoria histórica, y la verdad es que para nosotros es un orgullo que desde este ayuntamiento pues se haga eco, tengamos una de las pocas concejalías que existen en la provincia con estas funciones, y también nos hagamos eco de que aquella historia reciente que muchos quieren olvidar, pero que sin embargo es imposible de hacerlo. Creemos que actuaciones como las de hoy son necesarias para que podamos transmitir a las generaciones venideras pues aquello que hemos sufrido y que hemos padecido en este país. Lo que vamos a ver hoy es un documental que hace Coste Cero, nos lo va a presentar Luis, que es el director del mismo. Y a mí me parece muy interesante, no solo porque nos va a transmitir lo que se vivió en nuestro país en esos años, pero también nos va a enfocar un poco a lo que se vivió en Alaurín el Grande. Alaurín el Grande tiene una historia muy concreta dentro de lo que fue la memoria democrática. No se nos puede escapar que en nuestro pueblo, aunque ahora pensemos que esas cosas nos quedan lejos, había una cárcel de mujeres. En nuestro pueblo hubo un campo de concentración y en nuestro pueblo, pues por desgracia, se vivieron episodios realmente dramáticos. Entonces creemos que es importante también porque no es solo la historia de nuestro país, sino que también es la historia de nuestro pueblo, lo que nos pasó aquí y que mucha gente ni siquiera conoce. La gente no sabe que en El Chorro estaba ese campo de concentración, la gente no sabe que en la Plaza Alta estaba esta cárcel de mujeres,
La gente no sabe lo que les hacían por las calles, la gente no sabe dónde fusilaban a nuestros vecinos y vecinas, la gente no conoce la historia de los maquis de Alhaurín el Grande. Hay muchas cosas que son desconocidas para las generaciones que hay ahora o que pretenden que sean olvidadas por algunos, pero sin embargo no se puede olvidar. No estamos hablando de no perdonar, pero sí de no olvidar la historia para que no se nos repita. Entonces creemos que este tipo de iniciativa que nos presentó Sebastián, compañero del área y del ayuntamiento, pues era necesaria traerla, sobre todo desde el área de memoria democrática, porque, como vengo diciendo, creemos que son labores muy importantes y que la concienciación, la labor de divulgación y de información, que nos dicen también estas leyes que tenemos que promover, es muy importante. En Alhaurín el Grande mucha gente piensa que el área de memoria democrática solo pretendía cambiar el nombre de una pedanía y no es así. El área de memoria democrática pretende divulgar, informar y evitar que no se conozca la historia o que algunos pretendan repetirla sin saber siquiera cuál es la realidad de lo que sucedió. Por tanto, voy a darle la palabra a Luis, que él nos va a hablar un poco de cuál es su documental, pero creo que es muy importante porque asistamos y que demos difusión a esta información y a todo lo que vamos conociendo a través del área y a través de los diferentes documentales que nos presentan. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por querer compartir esta tarde con Coste Cero. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por esta invitación y a los funcionarios que hacen posible que estemos haciendo esta actividad, ¿no? Porque sin los trabajadores y las trabajadoras públicas, pues pocas actividades podríamos hacer, ¿no? Y también ahí nuestro reconocimiento. Me van a permitir ustedes que, como siempre que presentamos un documental tanto de memoria histórica como del otro que hacemos, tenemos ahora mismo 7 documentales, siempre lo hacemos con este pañuelo. No es casual, lo hacemos con este pañuelo porque es el pañuelo de la dignidad y es el pañuelo con el que denunciamos el genocidio nazi que está cometiendo el sionismo contra el pueblo de Palestina. Y en aquellos sitios donde no podemos ir con este pañuelo, pues sencillamente no vamos. Ya había algún sitio donde no hemos ido por eso precisamente, ¿no? Nosotros somos una asociación muy pequeñita, el nombre lo dice todo, Coste Cero, porque tenemos pocos medios y empezamos con muy pocos medios. Hemos hecho todo, no hemos estrenado casi nunca nada, ¿no? Ahora estamos empezando a estrenar cosas. Estrenamos, y eso nos enorgullece, el primer acto de memoria democrática en este pueblo, ¿no? Contaremos, pues mira, el primer acto de la Alhaurín lo hicimos nosotros, ¿no? Nosotros cuando montamos la asociación lo montamos por 2 objetivos, por combatir la mentira y la incultura. La mentira que no solo ya está en los medios de comunicación, en la radio, en los periódicos, también están en muchos libros de texto, en muchos sitios. Y por otro lado, la incultura. Antes, cuando uno era un inculto, le daba a uno vergüenza. Hoy la gente se enorgullece de ser inculto, se enorgullece de no leer ningún libro. Incluso tienen hasta programas en la televisión y cobran una pasta, ¿no? Hace años, en toda la Casa de los Españoles entraba un libro, era amarillo, se llamaba Página Amarilla. Que por lo menos entraba un libro en las cajas, ¿no? Ya ni eso. Y eso está haciendo mucha mella en esta sociedad. Si la mentira y la incultura fuesen por caminos distintos, no pasaba nada. El problema es cuando se mezcla la mentira y la incultura y lo que se obtiene es lo que estamos viviendo en el conjunto del planeta. Fascismo, nazismo. Desde Estados Unidos, donde hay una Gestapo persiguiendo a la gente, hasta el último sinfín. Y eso se da por esas 2 cosas. Por eso en nuestros documentales de memoria histórica siempre empezamos con la misma leyenda. 40 años de silencio y 40 años de olvido. Había que esperar 80 años, no estamos reescribiendo la historia, para contar la historia. Este documental que van a ver ustedes aquí, todos los datos que tiene están extraídos de organismos oficiales. Si ven un listado de muertos, nada más que hay que irse al registro de Algeciras y entretenerse un ratito en sacar los muertos que figuran ahí. Son 3 veces más, os lo dirá cualquier historiador. Hemos puesto los que vienen en el registro o los archivos militares. No es un panfleto como hacen otra gente, es importante hacer ese camino. Estos documentales, este documental en concreto, se encuadra dentro de una colección. Nosotros trabajamos en distintas colecciones. Hay una colección que se llama Las Voces del Silencio, donde le damos voz a esas historias. En este documental hemos tenido la suerte que hay una serie de fotografías de los campos de concentración del campo de Gibraltar, donde estuvieron muchos malagueños, muchos granadinos, mucha gente de Almería, muchos nietos de esos presos, que incluso hoy estarán girando a la derecha o a la extrema derecha, tendría que hacer un recorrido en su árbol genealógico y ver que su abuelo estuvo en un campo de concentración de eso.
En otros países del mundo ganaron otra gente, como en Alemania, como en Francia, como en Portugal con la Revolución de los Claveles. Y se empezó a contar la historia, la gente se le llevó a los campos de concentración. Aquí no, aquí todo eso se borró. Muchos de esos campos de concentración son la economía de este país. Dragado, Ferrovial, Pepe Banú, ese del Puerto Banú, el Corte Inglés, y un sinfín de empresas que cotizan en el IBEX 35, que en otros países del mundo no existirían. En Francia, la Renault, por colaboracionismo con el nazismo, la perdió la familia Renault. En la Revolución de los Claveles, 24 horas después, eran detenidos los jueces, los torturadores. Aquí no, y eso es lo que estamos pagando hoy en día. Por eso es importante esta serie de documentales. Este fue el primero que hicimos, después hay 3 documentales de la desbandada, uno de ellos de Manuel Triano, que era el más pequeñito, de 6 meses, que se llama El silencio te protegerá, otro de Ana Pomares, recientemente fallecida, Los 4 exilios de Ana, y otro de una persona que yo le quiero agradecer mucho y su presencia aquí, que es María, la ha tenido en la segunda fila, una joven con muchas primaveras en lo alto, que se llama La sonrisa que sobrevivió a la desbandada, que lo estrenamos en su pueblo el año pasado, que es el pueblo de al lado, Laurín de la Torre. Y recientemente hemos hecho el del arquitecto Manuel Sánchez Arca, uno de los mejores arquitectos del mundo del racionalismo, arquitecto, urbanista, intelectual y dirigente del Partido Comunista, el que reconstruyó Varsovia a través de fotos y de cuadros después de la Segunda Guerra Mundial, el que creó los hospitales de campaña, el que creó los centros de salud como hoy en día lo conocemos, y el que creó una serie de hospitales con una serie de características que se copiaron a lo largo de la historia. En mi pueblo, que hizo una de las obras más importantes, una cúpula sin ningún pilar, que la hizo en la época de la República, hasta 1970 y mucho, no se hizo algo un poquito más grande en Estados Unidos, todavía figura el nombre, no su nombre, el nombre del que le ayudaba, en este caso del ingeniero Torroja, el abuelo de Ana, la de Mecano. Hemos intentado en reiteradas ocasiones cambiarlo y no han hecho la última una barbaridad. Y después otra colección que hacemos que se llama Las Etopeyas Nuestras de Cada Día, que tuvimos la gran suerte de hacer la última entrevista a Andrés Vázquez Sola, sus 97 primaveras, que eso nos ha dado mucha alegría ese documental, porque eso impulsamos por primera vez, creo que es en España, que un premio a las bellas artes se hiciese de manera democráticamente y a través de recoger firmas en el conjunto del planeta, de una iniciativa que hicimos desde esta modesta asociación, a través de un montón de vídeos que hicieron muchísima gente, Miguel Río, yo qué sé, montonazo de gente que nos hizo un vídeo hemos conseguido que este año, aunque sea a título póstumo, Andrés no lo va a ver, pero se le dé la medalla a las bellas artes a Andrés Vázquez Sola. También este documental es de Andrés Vázquez Sola, que se titula La ideología de los lápices, nos dio la posibilidad de vincularlo. La segunda proyección que hicimos, nosotros íbamos en la gira con él, con una persona de 97 años, siempre venía con nosotros, le planteamos vincularlo a la solidaridad con Palestina, unir el mundo de la cultura. Siempre que proyectamos ese documental hay una fila cero y todo lo que se recoge va para la rúa. Y él me puso 2 objeciones. La primera era que no lo sacase más de su casa para hacer un bolo cada 3 semanas, sino que había que hacer 2 bolos, digo, bueno, para recaudar más dinero. Y nos regaló los derechos de 2 cuadros de ellos. Un cuadro que hizo en Francia, que es el cuadro del niño en el tanque de apoyo a Palestina, un cuadro que costó mucho conseguirlo porque Andrés ya no lo tenía, y fruto de una enfermedad de Andrés fue a un médico muy bueno, egipcio, que hay de estómago, y el hombre lo tenía colgado en el despacho. Y le dije a Andrés, coño, eso es mío. Y dice, no, eso lo hizo Andrés Vázquez Sola, un gran dirigente. Y dice, eso soy yo, cojones. Y a partir de una foto pues, hemos podido reproducirlo en camiseta. Y el otro, que es el del pescado comiéndose al barco, que se hizo para la flotilla de la Libertad, que fue la bandera que llevó la flotilla de la Libertad. Él nos cedió eso para que nosotros lo financiáramos, nosotros renunciamos al 50% de ese beneficio para que fuese para Palestina. Algún día va a ser el 100%, pero hemos renunciado al 50%. Y eso es una gran alegría. Hemos conseguido también que ese documental, a una gente que están empezando, que no nos movemos en el mundo del cine, pues ya ha tenido 2 premios de cines internacionales. Conseguimos en Cádiz, frente a 425 documentales, que La ideología de los lápices, de Vázquez Sola, consiguiese ser uno de los 7 que llegó a la final. Eso en ese campo, con documentales de 300.000 euros, de 200.000 euros, pero la verdad es que fue una cosa titánica. Y el segundo, pues el Festival de Cine Independiente Internacional de Sevilla, donde conseguimos el bronce. Hay que decir que ese documental podía haber conseguido muchos más premios, lo presentamos en muchos más festivales, pero el documental tenía un fallo. El fallo que tenía es que una pequeña parte
de la financiación de ese documental la hizo el Partido Comunista de España. Nosotros siempre ponemos quién nos ha financiado, si es la Mancomunidad, si es la Autoridad Portuaria, quien sea, en este caso fue el Partido Comunista. Y nos exigían retirar el logotipo del Partido Comunista. Y no lo hemos retirado, porque no lo retiró Andrés. Con 98 años no lo vamos a retirar nosotros, con menos primavera en lo alto. Y nos hemos quedado con 2 premios, pero estamos muy contentos. Y estamos muy contentos que sigamos moviendo ese documental, que este año tenemos un montón de proyecciones con ese documental y recaudando más dinero para la ayuda humanitaria a Palestina, aunque últimamente pues no sea noticia. Después del documental, si ustedes quieren, pues podemos hacer un debate o me pueden preguntar a ustedes lo que quieren en torno al documental. Deciros que el documental está grabado de una tacada, está grabado en exterior y con una única cámara, y el sonido lo lleva Paqui, que está aquí al lado, ahí frente mía, y la cámara la llevaba yo. Se grabó a las 6 de la tarde del 26 de julio. Podéis imaginar la calor que hacía. Veréis las caras desde el principio de la gente que sale en el documental y las caras del final. Pero era cuando estaba bonita la luz. Nosotros no teníamos panelistas ni teníamos tantos medios como para quitar los reflejos. Entonces había que hacerlo a esa hora. Hubo que convencer a la gente, que costó un poquillo de trabajo, pero bueno, a la gente se le dice, mira, los que estuvieron presos estuvieron peor que nosotros. Y al final se grabó. Y termina con una canción de Lucía Socán, una cantautora sevillana, que es nieta de una de las desaparecidas de Guillena, de una de las 15 Rosas de Guillena, que hizo una canción para su abuela y para todos los desaparecidos, que la hizo con el corazón, y que también canta con el corazón. Y esa canción pues nos la cedió para este documental, que es con lo que terminamos. Muchísimas gracias. No le digo que disfruten el documental, porque estos documentales no son para disfrutarlo. Estos son actos de memoria histórica que tenemos que hacer. Gracias. Dos días después del golpe de Estado contra el poder legal y democráticamente constituido de la República, se creaba el primer campo de concentración en Melilla y llegarían a unos 300 campos de concentración. Entre el año 1936 y 1966, que se cerraría el último campo de concentración, pasarían entre 700.000 y 1 millón de presos, que cumplirían una media de 5 años de prisión, clasificados en desafectos leves, desafectos graves y delincuentes, bajo unas condiciones aterradoras y en régimen de esclavitud, ya que los golpistas no reconocían a los soldados de la República, no aplicándole, por tanto, el Convenio de Ginebra sobre presos, firmado en 1924 por Alfonso XIII en nombre de España. Andalucía fue la zona que más campos de concentración tuvo, y uno de esos lugares fue el campo de Gibraltar, donde serían usados para las fortificaciones, infraestructuras, entre otros, pasando un total de 30.000 presos esclavos. Muchos de ellos no saldrían vivos. Buenas tardes, yo me llamo Juan, soy miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y hoy venimos aquí a hacer un recorrido para mostraros lo que hicieron aquí en el campo de Gibraltar 30.000 personas que trabajaron como esclavas. Vamos a hacer un poco de memoria. La gente del Foro por la Memoria, cuando hacemos charlas, conferencias, a lo mejor de vez en cuando sale alguien que nos dice: es que ustedes estáis muy antiguos, dejad ya de las memorias y hablar de la guerra, que esas cosas son muy antiguas. Nosotros siempre, cuando nos dicen eso, les contestamos una cosa muy clara. Sin memoria no hay vida. Cada uno de nosotros necesita la memoria para sobrevivir como ser humano. Solo tenemos que pensar en que nos levantamos por la mañana
Y es la memoria la que me dice dónde he dejado las zapatillas, dónde está el interruptor de la luz, o dónde están los cartones de leche cuando se acaba la leche en la nevera. Y después, cuando me voy a la calle, a veces yo ya estoy perdiendo la memoria porque no me acuerdo de dónde dejé el coche aparcado la noche antes. Cuando voy al mercado de abasto me acuerdo de la frutera que me vendió los tomates podridos para no ir otra vez. Y cuando voy con el coche por la carretera me acuerdo en la calle dónde están los badones altos para no correr mucho y que no me joda el coche. Eso es la memoria. Que igual que las personas necesitamos la memoria para tener una vida y sobre todo una vida digna e independiente, porque sin memoria no podemos ser independientes, necesitamos a los demás. Igual que las personas necesitamos la memoria, también los pueblos necesitan la memoria. También la gente de Algeciras, o del campo de Gibraltar, o de Cádiz, o de Andalucía, necesitamos saber cuál es nuestro pasado, cuál es nuestra historia, quién hizo las cosas bien, quién hizo las cosas mal, quién maltrató al pueblo, quién cometió crímenes contra el pueblo y quién no los cometió. Necesitamos conocer la historia de Algeciras, del campo de Gibraltar, de Andalucía, para que como pueblo podamos tener una vida independiente, libre y cada vez más plena y más justa. Entonces, desde esa perspectiva, desde la necesidad de hacer memoria para conocer mejor nuestro presente y saber cómo podemos avanzar, es desde esa perspectiva desde la que os vamos a contar la historia de 30.000 personas que hubo en estos campos y en estas costas trabajando como esclavos hace ya más de 80 años. ¿Vale? Pues vamos a la siguiente. ¿Por qué hubo 30.000 esclavos aquí en esta zona entre 1939 y 1944? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué hubo esclavos aquí? Rubén. La guerra civil. Ahí va. La guerra, que a nosotros no nos gusta decir civil, porque fue una guerra contra el pueblo, de un grupo de privilegiados que da un golpe de Estado contra la democracia e consigue imponer su dictadura y eliminar a las personas que considera desafectas, enemigas o adversarias. Esa guerra, que empezó en el año 36, la origina un golpe de Estado contra una democracia que en el campo de Gibraltar estaba sólida y ampliamente respaldada. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, el 90% del electorado de la línea, de las personas que votaron en la línea, el 90% votó a las candidaturas del Frente Popular. En Algeciras fue el 85%, en Castellar el 76% y en San Roque el 87%. Ninguno de los porcentajes de votación a favor del Frente Popular en el campo de Gibraltar bajó del 50%. El Frente Popular tuvo un respaldo ampliamente mayoritario. Eso significaba que el campo de Gibraltar apoyaba de una manera clara y decidida la democracia en forma de república que había en este país y que apoyaba sus políticas de educación, de derechos de la mujer, de avances laborales y sociales y de reforma agraria. Eso es lo que quería aquí la mayoría del pueblo. Contra esa democracia hay un golpe de Estado que origina una guerra que dura 3 años. Esa guerra, instigada por los militares traidores, por las altas jerarquías de la Iglesia, por la banca y por parte de la alta burguesía financiera, recibió el apoyo de las potencias fascistas que en aquel momento estaban ya preparando la Segunda Guerra Mundial, es decir, el apoyo de Francia, de Alemania y en menor medida de Portugal. Esa guerra provocó 1 millón de muertos. Alemania, Italia y Portugal.
Esa guerra provocó 1 millón de muertos, provocó medio millón de exiliados, de españoles y españolas que se tuvieron que ir a Francia, a Argentina, a México, a Argelia o a Marruecos. Medio millón de exiliados, centenares de miles de viudas, de huérfanos, hambre y miseria en la mayor parte del territorio. Y en esa situación de posguerra, con el país arruinado, devastado, arrasado, es cuando el dictador que ha ganado la guerra y su maquinaria deciden que este país se tiene que involucrar y se tiene que meter en lo que viene, que él sabe que es lo que viene porque ha recibido el apoyo y está en comunicación permanente con Hitler y con Mussolini. Él sabe que viene la Segunda Guerra Mundial. Y 15 días antes de que termine la guerra en España, que terminó el 1 de abril, el 15 de marzo de 1939, Franco le manda un telegrama a Queipo de Llano y le dice: empieza en la línea a construir fortines y trincheras para empezar lo que luego sería el plan de fortificaciones del Estrecho. Esa primera orden del 16 de marzo de 1939, 6 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. ¿Con qué objetivo? Conquistar Gibraltar, quedarse con todo el Marruecos, quitarle el Marruecos francés a Francia y cerrar el Estrecho a la navegación de los barcos ingleses y franceses, fundamentalmente para asfixiar sus economías. Y con esa idea, en un país en el que entonces ya había 700.000 presos que abarrotaban no solo las cárceles, sino los campos de fútbol, los cines, los teatros y los campos de concentración que se hacen a lo largo y ancho de toda la geografía. 52 campos de concentración hubo en Andalucía. Con esa idea trae aquí a 30.000 personas que estarán entre 1939 y 1944 trabajando como esclavos para hacer la fortificación del Estrecho y empezar la guerra contra Inglaterra y la guerra contra Francia. Para eso se utilizó la mano de obra esclava de estos presos en una obra pública, como se utilizó en muchas otras aulas públicas en el territorio del Estado, aunque también hubo obras privadas, como cuando se hizo el canal de los presos en Sevilla, o se arreglaron colegios de monjas y se arreglaron iglesias, y después en los municipios se arreglaron calles, carreteras, etc. En definitiva, 30.000 personas que estuvieron aquí trabajando para satisfacer el sueño y la ambición de un dictador que había dejado al país lleno de cadáveres y en la ruina, y que quería más cadáveres y más ruina entrando en lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al siguiente paso. Bueno, la represión franquista desatada desde el principio de la guerra provocó en el campo de Gibraltar más de 1.000 muertos. Miles de personas que se fueron al exilio o a través de Gibraltar o andando hacia Málaga. Centenares, miles de personas que después acabaron en las cárceles, procesados, torturados, buena parte ejecutados. Centenares y miles de viudas y de huérfanos, mucha hambre y mucha miseria. En el campo de Gibraltar, al igual que en Cádiz, toda la provincia de Cádiz, provincia de Huelva y provincia de Sevilla, no hubo guerra, no hubo enfrentamiento entre dos ejércitos. Pero desde el primer día que dieron el golpe y triunfaron, o entraban en un pueblo que no tenía militares y que avanzaban los regulares o los legionarios y tomaban los pueblos, desde ese primer día empezaban a fusilar gente, porque tenían un plan de genocidio, de exterminio de todas las personas que tuvieran un poco de idea y que no comulgaran con la suya. Eso era hacer limpieza, que se cebó sobre todo con los trabajadores, con los jornaleros, con las clases populares, con los funcionarios,
que habían apoyado a la República, con las maestras, con los maestros, con algunos militares progresistas, con profesionales liberales, con algunos pequeños propietarios, campesinos. Ahí es donde está concentrada la represión. En Andalucía hubo represión en los 704 municipios que tiene la comunidad. En todos los municipios de Andalucía los fascistas fusilaron a personas inocentes que ni habían participado en la guerra y mucha gente no había participado en absolutamente nada. Pero su plan era exterminar. Y ese plan de exterminio se complementa después en la posguerra con nuevos fusilamientos, hasta 40.000 personas fusiladas después de terminada la guerra en el Estado, con cárceles y con trabajo esclavo. Buena parte de la economía del país se levanta y muchas empresas que hoy cotizan en el IBEX 35 tienen sus raíces en la explotación de la mano de obra esclava. Mano de obra esclava que llegó al campo de Gibraltar ya en mayo de 1939, que empiezan a construir lo que hemos dicho antes, una muralla de fortificaciones, esos búnkeres, esos nidos de ametralladora que estamos acostumbrados a ver en nuestras playas. Eso no existe en todas las playas de España, existen aquí, y existen desde Estepona hasta Conil. Esa red de búnkeres y nidos de ametralladora tiene 3 líneas, una pegada a la costa, otra a unos 500 metros al interior y otra a otros 800 metros más al interior. Y para comunicar todas estas instalaciones, aprovisionarlas y, digamos, ejecutar todas las órdenes, se traza una red de carreteras y de carriles. Uno de esos carriles son los que vienen por la costa y unen la línea con Algeciras y Algeciras con Tarifa. Y hay otro carril que está en paralelo a este primero, que es el que va por detrás de la sierra, que empieza antes de llegar a San Roque, se mete para el Pinar del Rey, continúa hasta los Timbales, llega hasta los barrios y desde los barrios va hasta Facina. Y entre estas dos líneas paralelas hay una red de carriles que atraviesan toda la sierra. Eso es lo que construyeron a pico y pala, porque entonces no había ni excavadoras ni grandes máquinas para la construcción, las 30.000 personas que fueron utilizadas como mano de obra esclava. Si nosotros hoy vamos a la playa en Bolonia, estamos utilizando una carretera construida por los presos, la que va desde la carretera nacional hasta la playa. O si vamos a Bolonia, lo mismo. Si habéis venido por esta carretera para llegar al Parque del Centenario, la carretera original que llega desde Algeciras hasta el Faro, y después hay aquí otra rama que tira para arriba y llega casi hasta Pelayo, esas las hicieron los presos. La que va de aquí hasta el Cobre y después del Cobre llega hasta los barrios, la hicieron los presos. La que va desde Castellar hasta Sotogrande, la hicieron los presos. La que va desde Jimena hasta Ronda, la hicieron los presos. La que va desde Ronda hasta San Pedro de Alcántara, que baja dando muchas curvas. Todas esas carreteras las hicieron los presos, recibiendo malos tratos, comiendo malamente y sometidos a la presión y a la vigilancia constante de los que formaban el ejército. En fin, todas esas obras que supusieron una inversión gigantesca en un país que se moría de hambre, al final no sirvieron para nada, absolutamente para nada, sobre todo las instalaciones militares. Las carreteras sí porque las seguimos utilizando hoy en día. Y yo cada vez que voy a Bolonia a bañarme me acuerdo de los presos, o cada vez que cojo por aquí hasta el Faro me acuerdo de los presos, porque además la gente me cuenta historias concretas de personas que trabajaron por aquí y que sufrieron por aquí, y después si acaso os cuento alguna de ellas. Y ahora ya nos vamos a lo siguiente. Bueno, hemos dicho que todo este búnker sobre el que estáis y los 600 búnkeres que componen toda la red de fortificaciones son edificios inútiles, que nunca se llegaron a utilizar y no sirvieron para nada. ¿Alguien sabe por qué? Se acabó la no participamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué?
Por lo del Stalingrado. Ganaron los rusos y pararon todo. Ahí va. Ahí va. Pensaba que podía ser aquí, pero al final fue allí. Por lo que ha dicho el compañero, por Stalingrado. En 1943 las obras todavía no habían terminado. Eran unas obras inmensas porque era una batalla dura y se llegaron a construir también 2 hospitales, estaciones de ferrocarril, centrales de energía eléctrica, polvorines, todo lo que era el suministro de la batalla y el cuidado de los heridos, ¿no? Y la atención. Entonces era una obra muy grande. Y antes de que se terminara la obra para empezar la guerra, ocurre Stalingrado, que es la primera gran derrota del ejército nazi. Y entonces a partir de Stalingrado el ejército soviético empieza a empujar y los alemanes empiezan a retroceder. Con lo cual la División Azul y todo el apoyo explícito y voluntarioso de Franco hacia su adorado Hitler, que le había ayudado a ganar la guerra aquí, pues se viene abajo. Se dan cuenta Franco y sus camarillas de que Alemania va a perder la guerra y que ya no interesa apostar a un caballo que va a ser perdedor. Entonces quita de ministro a, ¿cómo se llamaba este? Serrano Suñer, y empieza a dar un giro en su política internacional. A esto se añade otra cosa. Ahora pensad que yo soy Winston Churchill. Ven aquí, Kiko. Yo soy Winston Churchill, ¿vale? Y tú eres, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Queipo de Llano. Vaya. Y tú eres Muñoz Grande, ¿vale? Yo soy Winston Churchill. Y te digo, Gonzalo, dame la mano. 200.000 dólares. ¿Quieres otros 200.000? Venga. Tienes que hacer una cosa. Dile a Franco que no entre en la guerra del lado de Hitler, que se quede quieto. ¿Se lo va a decir? ¿Te lo va a decir? Cuando se lo diga te doy otros 200.000 dólares, ¿eh? General Varela, deme usted la mano. Muñoz Grande, toma. 200.000 dólares. ¿Quieres otros 200.000? Pues te los doy a cambio de una cosa, que le digas a Franco que no entre en la guerra del lado de Hitler, que se quede quietecito. ¿Se lo va a decir? Claro, por supuesto. En cuantito se lo diga, te hago una transferencia con otros 200.000 dólares. Este teatrillo está contado en un libro que en 2015, creo, publicó Ángel Viña, un historiador, en el que da pelos, señales, número de transferencia, importe, el que lo emite, el que lo recibe, de todos los sobornos que la camarilla militar que rodeaba a Franco estuvo recibiendo durante los primeros años de la Guerra Mundial. Es decir, que todo el entorno de Franco estaba comprado para quitarle los sueños imperiales y su ambición de unirse a Hitler en la cruzada para crear un imperio que durara 1000 años. Como decía Hitler, que provocó una guerra en la que murieron 50 millones de personas, 25 millones de rusos. No nos olvidemos que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? 50 millones de muertes provocados por el nazismo. 25 millones de rusos muertos para echar a los nazis de su país. Y luego se cuenta que ganaron los americanos. En fin, la batalla de Stalingrado y los sobornos al entorno de Franco hicieron que todos estos búnkeres no sirvieran para nada. Absolutamente para nada. Y que Franco, cuando vio que Hitler no ganaba la guerra y que su entorno le recomendaba no te metas con Hitler, el entorno al que Churchill y el gobierno británico les decía, no os metáis en la guerra, que cuando nosotros ganemos no os pasará nada. Entonces, con lo cual, Franco también estaba garantizando su supervivencia a pesar de la derrota del eje aliado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas obras, ¿cómo las justifica Franco ante la opinión pública? Pues que esto se había construido para defendernos de un desembarco de los americanos que nos iban a atacar. Lo cual él sabía que era perfectamente mentira, porque él desde el principio lo había hecho con una intención ofensiva y no defensiva, pero era una manera de justificarse ante el país y de justificarse internacionalmente.
digamos que lamentablemente, como tantos otros mitos del franquismo que perduran en la mentalidad general de las personas, aquí en el campo de Gibraltar, mucha gente sigue diciendo los búnkeres para defendernos de los americanos. No. Los búnkeres para atacar a Gibraltar, para atacar a Marruecos y para meternos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la verdadera razón de ser de estas obras que fueron inútiles. Franco en Gibraltar, 1935, es el título de un libro escrito por un historiador linense en 2019 que se llama José Veneroso. En ese libro cuenta que un año antes de que comenzara la guerra, Franco estuvo ahí reunido en el Rock Hotel con el gobernador británico de la colonia, con Juan March y una corte de lo que él era el empresario contrabandista más rico de España que odiaba a la República, y con la élite empresarial de Gibraltar, los dueños de las empresas de combustible y de los transportes. Franco en esa reunión se garantizó el apoyo de Gran Bretaña y de las empresas de Gibraltar al golpe de Estado. ¿Cómo se materializó ese apoyo? Pues primero y fundamental, barcos de transportes y barcos pesqueros de Gibraltar fueron a Marruecos a traer tropas árabes, tropas de regulares y las tropas que se habían sublevado contra el gobierno de la República a Algeciras. Fueron barcos de aquí, pero también de Gibraltar. Y eso fue en la reunión que tuvo un año antes Franco con la élite empresarial gibraltareña. Y también se garantizó que durante toda la guerra no le faltó ni carbón, ni gasoil, ni petróleo, ni suministro, ni armas a través de Gibraltar. Mientras que oficialmente el gobierno británico decía que era neutral, en realidad era activo y partidario de Franco. ¿Por qué? Porque la República significaba, entre otras cosas, más poder para los trabajadores y un proyecto de nacionalización, entre otras cosas, de las minas de Río Tinto. Entonces, las élites inglesas, que en el año 35 todavía había un sector que apoyaba a Hitler o que veía con buenos ojos a Hitler, cuando en España ven el peligro de lo que ellos llaman la revolución, pues apoyan al golpe. Con lo cual se consolida el intervencionismo del imperialismo británico que durante tanto tiempo, durante el siglo XIX y siglo XX, era el que había dominado la economía y la política española. Mirad, esas ruinas que veis ahí, ¿sabéis lo que es eso? Eso era un fuerte del siglo XVIII, que era el fuerte de San García. Gibraltar, como bien recordáis, cayó en manos británicas en 1704, durante la Guerra de Sucesión, cuando los austrias se quedaron sin alguien que poner, cuando muere Carlos II, no hay rey, y las potencias, por un lado Francia y por otro Inglaterra, luchan para ver a quién ponen de rey en España. Gana Francia y por eso tenemos a los Borbones, pero Inglaterra cae en manos inglesas. Pero Gibraltar cae en manos inglesas. Eso significa que todo el siglo XVIII España, que tiene un rey Borbón, es aliada de Francia y que durante todo el siglo hace 3 intentos militares de consideración por recuperar Gibraltar por la fuerza. El último, el de 1783, que se llamó el Gran Asedio. Los 3 fracasan y Gibraltar sigue en manos británicas. Pero a principios del siglo XIX hay un cambio muy importante en la política, el global del mundo. ¿Por qué? Napoleón invade muchos países europeos, entre ellos España. Francia, que en teoría era nuestro aliado, nos invade. ¿Quién lucha contra los franceses? Algunos españoles que se forman en guerrilla. ¿Pero cuál es el ejército que viene aquí a luchar? El inglés. ¿Y qué hace el ejército inglés cuando está aquí en Algeciras luchando contra los franceses? Lo hace aquí en Algeciras, lo hace en la línea y lo hace en Tarifa, ahí por donde pasa. Y hay instalaciones que asedian a Gibraltar, las destruye, y por eso está eso destruido. ¿Y qué significa eso en lo que es el siglo XIX? Que
durante todo el siglo XIX ya no hay más intentos de recuperar Gibraltar. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo del capitalismo español se hace dependiendo del capitalismo británico, que es el que domina el mundo. Gran Bretaña, desde la batalla de Trafalgar, ya es la dueña absoluta de los mares, ya es la dueña del comercio, y encima está haciendo su revolución industrial. Y la pequeña revolucioncita que se hace en España, se hace siguiendo a Gran Bretaña. ¿Los trenes de dónde vienen? Las máquinas de vapor que mueven las fábricas catalanas o malagueñas, ¿de dónde vienen? De Gran Bretaña. Las minas, ¿quién las explota? ¿Y aquí quién hace el tren? Los británicos también. Todo el siglo XIX es dependencia del capitalismo británico. Y por lo tanto, si los ricos españoles ganan dinero gracias a los ricos ingleses, Gibraltar no va a ser un problema, deja de existir como problema, no hay intento, ni siquiera hay un lenguaje patriótico como hoy en día vuelve. Y con esa colaboración, los militares, el Hunting Club de Gibraltar va a cazar a la Almoraima, se casan los ricos de Gibraltar con los ricos, con los Larios, con los Medinaceli, con los gajeros, los que no sé cuántos. Hay un entrecruzamiento de las élites de un lado y otro de la verja porque hay paz y hay prosperidad. Y basándose en esa relación que tienen las élites es por lo que Franco va a pedir ayuda a Gibraltar para traicionar a la República y comenzar la guerra contra el pueblo, que es la que nos trae después, cuando termine la guerra, a los presos aquí. 30.000 personas trabajaron haciendo, por ejemplo, aquellos búnkeres que veis allí, aquel puente que veis, la carretera que lleva hasta el faro, fortificar esta orilla, pero también la orilla sur del estrecho, digamos, todo lo que era alrededor de Ceuta. También las dos orillas del estrecho se fortificaron con la idea esa de entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán. Decimos 30.000 personas y son efectivamente 30.000 personas, porque los historiadores que colaboran con nosotros han investigado y han encontrado los registros militares, que todos tenían, cada preso tenía su cartilla de redención de pena y existe una relación, campamento por campamento, con los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, la fecha que entró en prisión, la fecha que salió y tal. Eso, 30.000 son 30.000, no es que nos lo inventemos, es que son 30.000. Presos. La mayoría de los presos proceden del norte de España, de Galicia, de Asturias, del País Vasco, de Cataluña, de Valencia y algunos del este de Andalucía. ¿Por qué? Porque así se castiga a estos presos, que en su gran mayoría eran soldados del ejército republicano vencido, pero también había muchos presos políticos, gente que había tenido una posición de izquierda durante la República, o masones, o gente que el régimen no quería y los mete en los campos de concentración. ¿Y por qué los traen desde el norte al sur? Pues primero para castigarlos, los castigan ya deteniéndolos y convirtiéndolos en esclavos, pero también los castigan alejándolos de sus familias, le hacen muy difícil a la familia visitarlos y además abortan los intentos de fuga, porque un preso de Algeciras que esté preso aquí sabe que de allí para allá está Tarifa y que de allí para allá está los barrios después San Roque, y a lo mejor conoce al tío que vive en la casa de allí y que tiene una venta y puede ir a pedir agua, pero uno que viene desde Galicia o desde el País Vasco aquí no tiene ni idea, por lo tanto es muy difícil que se escape. Hubo hasta 16 campos de concentración con soldados, o sea, con trabajadores esclavos, vigilados por los soldados del ejército fascista, algunos de los cuales eran antiguos soldados republicanos que entraron con 16, con 17 años en el ejército republicano y después de la guerra cumplen condena y cuando terminan de estar en la cárcel los obligan a hacer una nueva mili, porque dicen que la mili que hicieron en la República no vale. Y por lo tanto, algunos de los soldaditos que aquí vigilaban a los presos, pues eran soldados que estaban haciendo su segunda mili.
Cada campamento tenía como unos 700 a 1000 presos. Aquí en Algeciras el más cercano que tenemos es el que estaba ahí en lo que es Pescadores, detrás del Palacio de Marsales, que hasta hace poco había unas instalaciones de la policía, una especie de almacén ahí, había un campamento de presos. Otro estaba en Botafuego. El que estaba ahí en Pescadores es el que hizo esta carretera. Y estos campamentos base a veces daban lugar a pequeños campamentos móviles, porque cuando iban andando hasta el faro, a lo mejor para no tener que volver cada día desde el faro hasta aquí, pues hacían un campamento allí provisional. Y esos campamentos provisionales daban idea del hambre que pasaban los presos. ¿Por qué? Porque por donde pasaban los presos dejaban de existir las palmas, los palmitos. ¿Habéis comido palmito, no? Las tagarninas, los espárragos, los hongos, las ranas, los lagartos, los conejos. Toda señal de vida comestible desaparecía. ¿Por qué? Porque los presos, aparte de estar presos, sufrían de malnutrición, porque también estaba la corrupción del ejército, que el sargento de cocina o el jefe del campo se quedaba con parte del dinero y no le llegaba toda la comida que le tenía que llegar a los presos. Eran sistemáticamente maltratados, había orden de disparar si alguno intentaba huir, incluso había un servicio de espionaje que tenía el ejército franquista para prevenir la fuga. O sea que infiltraba a gente que se hacía pasar por presos para archivarse de posibles intentos de fuga. En fin, la vida para estas personas era muy dura. Sabemos que un día del año 1940, en el campamento de Paloma, que hicieron la carretera y la batería de costas de Paloma Baja y Paloma Alta, murieron 40 presos el mismo día. ¿Por qué murieron 40 personas el mismo día? Porque se hartaron de cebolla albarrana. La cebolla albarrana es que ya no es el tiempo, pero son unas que parecen cebolla, pero con la hoja más grande y más verde y más ancha, que cuando es primavera da como un tallo así con una bola al final, que después eso se abre, florecitas blancas, las gamonas que le llamamos. El bulbo de esa planta parece una cebolla, pero es tóxica. Si nosotros lo comemos, nos ponemos malos con diarrea, nos da fiebre. Pero una persona que está desnutrida, más enferma, débil, agotada por el trabajo, encima se harta de cebolla porque tiene mucha hambre, pues 40 personas se murieron el mismo día. Y hay más casos de muertes por ingestión de cosas venenosas. Yo me acuerdo, mi padre me contaba que cuando él era chico, en Castellar, los presos que estaban haciendo la carretera que va de Castellar a Sotogrande, un día llegaron a la puerta, mi abuela tenía una venta, y llegaron 2 militares con una persona tirada en la batea del camión, con un preso, y se bajaron y pidieron que vamos a poner una copa de vino y Rosario, ¿dónde vais, chiquillos? ¡Ay, que llevamos uno que se ha comido unas setas venenosas! Ese se está muriendo, lo tenemos que llevar a la línea. Chiquillos, y lo vais a tener que llevar a la línea y os paráis para tomar vino. Y mi abuela cogió al hombre y le puso un embudo y le echó aceite de ricino, no sé qué, para hacerlo vomitar. Y le salvó la vida. Pero eso indica el desprecio por la vida humana que tenían los que vigilaban y los que ordenaban a esta gente a trabajar como esclavos. Por contar una anécdota de un preso de la línea, uno de los pocos presos de por aquí que estuvo ahí en Botafuego, se llamaba Manuel Márquez, y le hicimos un homenaje en 2014 en el Palacio de Exposiciones de la línea. El hombre ya tenía 90 y tantos años, se había escapado de la línea en el 36 a Gibraltar, se fue a Málaga, en Málaga se enroló en un batallón republicano y estuvo toda la guerra como comisario de cultura, enseñándole a los presos a leer y a escribir, a los soldados de la República. Cuando termina la guerra en Teruel, pues detenido y de un lado para otro, pum, al final acaba aquí
en Botafuego. Y él contaba que él conocía a algunos de los soldados que estaban, porque habían estado en el ejército republicano, y que gracias a uno de ellos se pudo vestir con ropas de soldado y matricularse, porque a él le faltaba una asignatura para terminar el bachillerato, y él quería estudiar para maestro, y entonces le faltaba una asignatura, y como no sabía cuánto tiempo iba a estar preso, pues estaba obsesionado y se matriculó en el instituto. Y cuando llegaron la época de los exámenes finales, él lo contaba, esto allí en el Congreso, allí en la línea lo contaba y nos hartábamos de reír. Lo contaba con gracia. Siempre que hacemos un acto de memoria histórica, pues son cosas tristes, ¿no? Son cosas tristes y no tiene uno ganas de reírse. Pero aquel día nos reímos, porque el hombre lo contaba con sus 92, 92 años, no sé los que tenía ya. Pero vamos. Y total, que el día que va al jefe del campamento de ahí de Botafuego y le pide permiso para el día siguiente ir a examinarse al instituto, es decir, al instituto femenino, que creo que estaba allí arriba, no sé si era el femenino o este que vi aquí, el Cursal. Pide permiso y el jefe le dice, sí, Márquez, mañana puedes ir, no te preocupes. Y cuando Márquez sale por la puerta, el jefe se ríe, este pobrecillo, qué ingenuo es. Cuando lo vean allí en el instituto vestido de preso, pues no lo van a dejar ni entrar, le van a decir que para afuera. Pobrecillo, qué tonto es. Resulta que este hombre al día siguiente con su colega el soldado se cambia, le pasa la ropa de soldado, se viste de soldado, ¡bum! Y llega a hacer el examen. Llega a hacer el examen y dice, hostia, qué examen, esto no tengo, era de química, no tengo ni idea. Se espera que todos los compañeros terminen el examen y cuando se queda solo con el profesor, le dice, mire usted, señor profesor, yo llevo 3 años luchando por España, junto al caudillo, he dado mi vida por España y ahora aquí me falta una asignatura nada más para poder terminar los estudios. Por favor, yo necesito que usted me apruebe, que es que yo me he estado sacrificando por este país y lo único que me falta es esta asignatura. Y lo aprobaron al hombre. Con lo cual, es una anécdota graciosa. Es una anécdota graciosa. Y el hombre cuenta que después pudo estudiar magisterio, no sé qué, pero que al final se fue otra vez al exilio y se fue a Tánger. Y en Tánger fundó la Valona de Tánger. O sea, el club de fútbol de su pueblo de la línea, que era republicano, pero era linense. Y tú sabes que hay linenses que tienen sangre blanca y negra. Sí, entonces, y fundó en Tánger, porque también en Tánger y en muchas ciudades del norte de Marruecos había muchos exiliados y muchos linenses, ¿no? En fin, una anécdota que a pesar de todas las dificultades vividas, pues el hombre nos contó y pudimos echar un rato agradable. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar en 2016 presentó una solicitud ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para que declarara lugar de memoria histórica todas las obras militares y todas las carreteras y carriles que hicieron los presos esclavos entre 1933 y 1944. Eso fue después de que Inmaculada Nieto, que hoy es candidata a la presidencia de la Junta, cuando estaba en el grupo de Izquierda Unida, allí en el Parlamento, consiguiera que el Parlamento apoyara esa iniciativa y nosotros conseguimos que los plenos municipales del campo de Gibraltar también la apoyaran. Desde 2016 esta petición está en trámite, pero cuando esta gente llegaron al poder en 2018-2019 eso se ha congelado. Pero nosotros seguimos exigiendo que todo esto sea declarado lugar de memoria democrática. Eso significa que todos los búnkeres, todas las construcciones reciban una protección administrativa para que venga uno y se construya una casa, una carretera, o lo tire o lo rompa. Y no solo eso, sino también las carreteras. Queremos que se proteja y sobre todo lo que queremos es que los habitantes de esta comarca y las personas que nos visitan conozcan esta historia, conozcan que en este país hubo decenas, centenares de miles de trabajadores esclavos, que la dictadura que nació en un baño de sangre que provocó, aliada con el fascismo internacional, después levantó poquito a poco la economía sobre el trabajo esclavo de decenas de miles de personas. Buena parte de ellas
estuvieron aquí. Y a su trabajo y a su esfuerzo debemos hoy que podamos ir a la playa de Bolonia, a la playa de Punta Paloma, que podamos ir a los barrios por Botafuego o que vayamos a Ronda desde San Pedro de Alcántara. Eso es lo que queremos. Sobre todo lo que nos motiva es que los estudiantes, la gente joven, conozca y aprenda que la libertad y la democracia de la que hoy disfrutamos no siempre han existido y que igual que existe puede dejar de existir. Y nosotros lo que decimos es que el mejor antídoto contra el fascismo, para que nunca más quienes desprecian a los seres humanos, quienes desprecian el derecho a la vida y el derecho a la libertad, quienes ven a los demás como meras cucarachas posibles de exterminar para satisfacer sus ambiciones, esa gente nunca más consiga volver al poder. Y le decimos a la gente joven, vosotros tenéis que luchar cada día por vuestra libertad, tenéis que formaros, estudiar, leer mucho, formaros como personas independientes, con vuestras propias opiniones y con vuestros propios criterios. Porque si cada uno de nosotros lucha cada día, defiende, ejercita cada día la libertad se hará invencible. Si queremos una verdadera libertad, una verdadera democracia, lo que tenemos que hacer es cada día ensancharla y cada día hacerla más grande. Hace falta más libertad y más democracia. Recordar a las personas que sufrieron por culpa del fascismo, a los que estuvieron trabajando aquí como esclavos, a los que murieron fusilados, a los que estuvieron en la cárcel, a los que sufrieron tortura, a las madres que tuvieron que andar por la carretera bajo las bombas de los aviones y de los barcos fascistas, a los que cruzaron los Pirineos, a los que estuvieron 500.000 que estuvieron en el exilio. Recordar a toda esa gente y hacerle el homenaje que merecen debe formar parte de la educación de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Debe formar parte de la formación de la conciencia de la gente joven sobre todo, para que sea ella, con esa conciencia y en el ejercicio de sus libertades, los que impidan que nunca más vuelva a haber fascismo en esta tierra. He dicho. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen
mío.